Bienvenidos. En esta clase voy a hablar de la configuración interna del tronco del encéfalo y de los nervios craneales. El objetivo de esta clase es hacer hincapié en los nervios craneales, pero también hablar del tronco del encéfalo, hablando un poco de lo que son sus funciones y sus núcleos propios. Esto es un corte sagital de una cabeza, en el cual tenemos que esto es anterior, esto estaría la nariz acá, el vértice hacia superior, se puede occipital hacia posterior, y hacia inferior el foramen magno. ¿Qué es el tronco del encéfalo? El tronco del encéfalo es una parte del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo. Es esta estructura que se está marcando a continuación. Es la continuación hacia rostral de la médula espinal. ¿Cuál es su límite? Es la acusación piramidal, que es donde fibras corticoespinales cruzan hacia el lado contralateral. El límite superior está marcado por el diencéfalo. Hacia posterior se encuentra el cerebelo y cuarto ventrículo. Hacia anterior se puede ver el clivus. A su vez, el tronco del encéfalo se puede subdividir en tres partes, que van a ser delimitadas por la salida del cuarto par craneal, por un plano que pasa por ese punto, y por la unión bulo-protuberancial. ¿En qué se va a dividir? Hacia más rostral, el mesencéfalo, por debajo del puente, y luego la médula oblongada. Por último, también lo puedo dividir en una porción basilar, un tegmentum y un tectum. La porción basilar está dada por los pedúnculos cerebrales, la porción basilar del puente y las pirámides, y el tectum son básicamente los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Esta es una vista posterior en la cual quiero hacer hincapié en la salida del cuarto par craneal, que como dije divide el mesencéfalo del puente. ¿Qué funciones cumple el tronco del encéfalo? En líneas generales se pueden dividir en tres, en funciones que van a ser de conducción, o sea, de ser la vía de paso de varias fibras, como mencioné antes, la vía corticoespinal. Después también va a ser el origen de muchos nervios craneales, o sea, va a tener su núcleo, su origen real, específicamente del 3 al 12, vamos a ver después qué pasa con el 1 y con el 2. Y también va a tener funciones integradoras propias. Tiene buenos centros cardiorrespiratorios importantes, también cumple una regulación motora, como vamos a ver más adelante, en un corte que se ve como a medida de ejemplo. También incluye lo que es el área póstrema, que es un órgano circunventricular que está vinculado al vómito. Como parte del sistema activador reticular ascendente está vinculado a los procesos de la vigilia, el sueño y también la alerta. También está involucrado en la regulación del dolor y en algunas vías, como pueden ser la vía serotoninérgica a través del núcleo del RAFE, la vía noradrenérgica a nivel del loco ceruleo y con el área tegmental ventral, vía dopaminérgica. Esto es solamente para mostrar uno de los cortes, porque vamos a hacer más hincapié, como mencioné antes, en los nervios craneales. Esto es un corte a nivel del mesencéfalo, en el cual se puede ver que esto es posterior, esto es anterior. Estos son los pedúnculos cerebrales, acá está la porción del tectum, y de esto quiero mencionar específicamente, por ejemplo, lo que es la sustancia negra, que está vinculada a los núcleos de la base. ¿Cuál es la función de estos? Básicamente tienen tres funciones que se van a ver más adelante, pero una de ellas es la motora. Y la sustancia negra, cuando su pars compacta, que es esta, se degrada en más de un 80%, se van a trastornos motores, que se ve en la enfermedad de Parkinson. Otro núcleo que puede ser interesante para mencionar es el núcleo rojo, que facilita, entre otras cosas, el tono flexor. Si se hace una lesión por encima de esto y se queda sin inhibición del mismo, si facilita un tono flexor a nivel del hemisferio superior, dan junto con otros síntomas un síndrome de corticación. Si este también se pierde en su conexión con el resto del cuerpo por tener una lesión por debajo del mismo,
tenemos un síndrome de deceleración. Además, no toda la sustancia gris se va a formar núcleos, sino a veces estos somas neuronales van a estar disgregados y se van a agrupar en una estructura llamada formación reticular, que se va a dividir en tres partes: una paramediana, una mediana, una paramediana y una lateral. Con respecto a lo que son los núcleos de nervios craneales, tenemos que básicamente se pueden dividir en columnas. Van a estar vinculados a lo que es la placa alar y basal. La basal es anterior, la alar es posterior, pero en su desarrollo biológico la alar también se termina abriendo y desplazando hacia los costados, dando que sus derivados, que son más bien de componentes aferentes, se quedan más laterales que los derivados de la basal, que son motores. Ahora, estos núcleos se van a también a pillar en columnas, en 6 columnas, dando un total de 7 componentes. Vamos a ver a continuación. Se puede ver un componente que es aferente, este lado está los aferentes y este lado está los eferentes a modo esquemático nada más, pues están de ambos lados. Y se puede ver de lo que son aferentes somáticos generales, tenemos los núcleos de trigémino, que está a lo largo de todo el tronco del encéfalo, y tiene una porción mesencefálica principal y espinal, núcleos cocleares, y también un grupo de 4 núcleos vestibulares, como un aferente somático especial. ¿Qué significa que sea especial? Especial, a diferencia del anterior, que es que simplemente la sensibilidad del cuerpo. Esto se refiere a que es parte de un sentido. En este caso, si dice que es somático, también se refiere a un sentido físico. En este caso va a ser la audición y el equilibrio. Voy más medial y encuentro los aferentes viscerales especiales. Viscerales hace referencia a que es un sentido químico. En este caso va a ser el gusto. En la misma columna me voy hacia más hacia abajo y encuentro aferencias viscerales generales, que son receptores de las vísceras. Del otro lado, tengo eferentes, como pueden ser eferentes somáticos generales, que van a tener para los músculos de la lengua y los músculos que mueven el ojo, los núcleos de los músculos que mueven los ojos. Después, en la columna destinada a los componentes parasimpáticos, son los eferentes viscerales generales. ¿Por qué hablo de parasimpáticos y no de simpáticos? Porque no hay neurona preganglionar a nivel del tronco del encéfalo, se encuentran solamente a nivel toracolumbar. No significa que los órganos efectores a los cuales llegan las fibras provenientes de estos núcleos no llegue también información simpática, porque lo llega, solamente que usa otro camino. Puedo usar, por ejemplo, las redes perivasculares, plexos perivasculares. Por fuera eso también tenemos esto que se llama eferente visceral especial. ¿Qué hace referencia a eferente visceral especial? Hace referencia simplemente a los derivados de los arcos faringios o arcos branquiales. Este es uno de los cuadros que se van a poder encontrar. No recomiendo que se lo guarden o estudien este. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias referidas tanto a lo que es la nomenclatura como a algunas descripciones de qué hace cada nervio. Cada cátedra tiene su bibliografía oficial y es la única que es considerada válida para los exámenes, así que tengan eso en cuenta. Además, obviamente, puede haber un error tanto en este cuadro como en lo que estoy diciendo yo, porque es una clase. Esto es una imagen, de hecho, que describe una forma distinta. Acá está la homologación, si se quiere, en el cual habla de los componentes de cada núcleo. También hay otra forma distinta de clasificarlo, que es un poco más moderna, que solamente divide entre aferentes, eferentes, somáticos y viscerales. Con lo que es lo que es la sensibilidad general, siempre es el núcleo trigeminal, independientemente de qué nervio use, como se ve en este punto. En lo que es la sensibilidad general se ocupan principalmente el 9 y el 10, sensibilidad especial, como hablé de los sentidos, o sea, lo sensorial. Tenemos el olfato y la visión, que
usa células que no están ubicadas en el tronco del encéfalo. Después se ve también que de lo que es, por ejemplo, el gusto, en este cuadro no figura que esté participando el décimo par, pero en realidad sí tiene algunas fibras que participan. Por eso le digo que siempre lo más importante es la bibliografía oficial de cada cartera. Bien. Como se ve, lo que es, como he dicho, solamente lengua y músculos que mueven el ojo son motora frente somático general, y el resto de los músculos son motor branquial. De lo que es la salida, el origen aparente de los nervios craneales, vamos a ver esta imagen que estamos viendo desde anterior, un tronco del encéfalo, o sea, como si yo me separo en el clivo y estuviese mirando para atrás. De hecho, acá me estoy yendo hacia superior, acá estoy yendo hacia inferior, estos son los laterales. Este es el mesencéfalo, este es el puente, y esta es la médula oblongada. Estos son los pedúnculos cerebrales, acá se pueden ver bastante bien. Primero vamos a ver el primer par craneal, que se ve acá, en este caso que es el tracto óptico, con las estrías y el trígono. El segundo par craneal, en que se ven los tractos ópticos y el quiasma. Esto está acá cortado, es el tallo epifisario, que está justo por debajo del quiasma óptico, que vamos a ver más adelante. Es un punto importante para un tipo de lesiones. Después tenemos de la fosa intrapeduncular el origen aparente del motor ocular común, oculomotor. Fíjense que está más o menos a la altura de la cual está el nervio, que es mesencefálico. Lo mismo pasa en el cuarto par, la única diferencia es que este es el único que sale de la cara posterior. De lo que es el nervio trigémino, que sale laterales del puente, sale más o menos a la altura donde está su núcleo motor. Después de unión bulbopreferencial tenemos yendo de media lateral el nervio motor ocular externo, el nervio facial y el vestíbulo coclear. También se ve en esta imagen en el intermedio, que se dan para conducto auditivo interno, pero salen juntitos. Y yendo de retroligar para caudal tenemos el 9, el 10 y el 11. El que es preolivar es el hipogloso. Ahora, me paré desde el tronco del encéfalo y estoy mirando para adelante, o sea, estoy mirando para el lado opuesto. Además, el tronco del encéfalo estaba en este punto y fue removido. Esto que estoy viendo acá en general es un endobase, donde tengo la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Bien, acá está el tronco del encéfalo y acá va el cerebelo. El tentorio fue cortado y removido también para visibilizar las estructuras. Acá se ve un poquito más del trayecto de los nervios craneales. El tracto óptico que estaba cortado antes del primero, se ve que sigue hasta acá, hasta el olfatorio, y tira unos filetes nerviosos que atraviesan la lámina cribosa. Y con eso llega a la cavidad nasal. Para llegar a la cavidad orbitaria, tengo que, con la arteria retinaria sale el nervio óptico, atravesando el foramen óptico, después viajando dentro del seno cavernoso, o de las paredes también si quiere, los demás núcleos que van a mover al ojo, y también aquello que le va a dar sensibilidad, que va a ser el trigémino. Tenemos el tercer par craneal, el cuarto del sexto, también tenemos B1, el trigémino que está acá, que eso va para la fisura esfenoidal superior. Después tenemos también nervio maxilar y mandibular, B2 y B3, que salen por el foramen redondo y oval. Esto que está acá es el ángulo del trigémino, que está en el cabo trigeminal, en la región paracelar, es el ángulo más grande del cuerpo. Después tenemos, para mencionar también el sexto par craneal, los pares que van hacia el conducto auditivo interno, que son el 7 y el 8, y después el grupo de los pares bajos, el 9, 10, 11 y el 12. Esto que se ve acá es ni más ni menos que la hipófisis. Justamente está por debajo, acá es donde se junta el nervio óptico para formar el quiasma óptico. Primer nervio craneal, aferente visceral especial, es un nervio que se dedica al sentido justamente del olfato, que es el primer par craneal. Acá se puede ver más o menos para situar, acá se ve todo el encéfalo, estos rostrales, estos caudales, estos son laterales.
Acá se ve de nuevo un cráneo. Y por transparencia se ubica, como se veía bien, el tracto olfatorio, el bulbo y los ramilletes que van atravesando la lámina cribosa para llegar hasta el pecho, el límite superior, la pared superior de la fosa de las cavidades nasales. Ahí mismo se pueden ver que está el receptor. Y lo que tiene de particular el nervio olfatorio es que el receptor es a su vez la primera neurona. Quizás por una cuestión de antigüedad, es un sentido de los más, a nivel evolutivo más antiguos, y se puede ver esa característica particular. También, cada unos cuantos días, estas células se pueden recuperar, se renuevan con unas células basales que las reemplazan. Después el resto de las células son células de soporte. Algunas que también producen moco. Hacen sinapsis con la segunda neurona, son las penachometrales a nivel del bulbo y siguen su camino. Acá es una visión, esto está viéndolo desde el otro lado, estaremos viendo de un lado de un corte sagital hacia el lado derecho, que sería lo más profundo en este caso, que se ve de nuevo cómo confluyen los ramilletes para llegar hasta el bulbo olfatorio, y van a ir a distintas partes del sistema nervioso central, como puede ser que tomen la estría medial y decusen por la comisura anterior para el bulbo contralateral, después de esta sinapsis, que básicamente lo que van a hacer es dar una señal inhibitora al lado contralateral. ¿Para qué? Para, con ese digamos, mayor contraste, facilitar la localización del olfato, del aroma, de dónde viene el olor. Un otro lugar que puede llegar ahí, por ejemplo, es al área piriforme. Eso lo hace mediante la estría olfatoria lateral. ¿Qué es el área piriforme? Es un conjunto de varias estructuras que son el uncus, parte del giro procampal, que es la parte más anterior o rostral, que es la parte renal, y esto que se ve acá también incluye el limen de la ínsula. Y una cosa más que se ve en profundidad, para agregar, en este caso es la amígdala. Esto no es una cosa que esté superficial, sino está rostral al asta temporal del ventrículo lateral. Acá se ve lo mismo con las referencias. Se pueden ver las relaciones que tiene el tracto olfatorio con los giros del cerebro, del lóbulo frontal. Esto solamente es para mostrar algunos de los tantos lugares en los cuales va la información proveniente del sentido del olfato. Fíjense que va desde la septal, va a núcleos alveolares, va hasta la amígdala, incluso va a otros núcleos, como pueden ser los salivales superior e inferior, que van a ir a las glándulas sublinguales submandibulares, submaxilares, y también hacia la glándula parótida para producir la salivación. Incluso también va a influir sobre el vago, este núcleo que vamos a ver más adelante que el vago, para también influir el resto de las vísceras torácicas y abdominales, que es donde trabaja el vago, para justamente la preparación de la alimentación. De lo que es, obviamente, de lo que son las vías del mismo se verán más en el sentido de la olfacción y en vías. Lo que es el nervio óptico es el nervio de la visión. Es su función principal, es su única función. Bueno, perdón, no es la única en realidad. También influye en el ritmo circadiano. Bien. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, como podemos imaginar fácilmente, la luz entra por el ojo, de su porción, la porción fibrosa que desde los medios transparentes y refringentes tiene la córnea. La luz sigue por ahí, llega a la cámara anterior del ojo, donde está el humor acuoso, pasa por el espacio que es la pupila, entra a la cámara posterior, es modificada por el lente, ya primero fue modificada por la córnea, después también por el lente, obviamente también tras el líquido, pasa al humor vítreo y llega hacia la retina. La retina es la porción, como sería más, está más cerca del centro de las túnicas del ojo. Después está la coroides, que es la vascular, y la esclerótica, que es la parte fibrosa más externa. Después, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa en la retina, pero en líneas generales se termina formando
el nervio óptico sale por la papila, que está, fíjense que está un poco más medial, no está directamente a la altura del polo posterior del ojo, sino que está un poco más medial, de un trayecto sinuoso en el cual sale por el foramen óptico, por un trayecto de ahí por ese conducto, luego sigue hasta formar dentro de la endobase ya el quiasma óptico. El quiasma óptico es su lugar, donde vamos a ver más a continuación, que más o menos la mitad de las fibras de una de las retinas va a cruzar el lado contralateral y la otra continúa. Sigue por los tractos ópticos, llega al quiasma, hasta los cuerpos geniculados laterales y sigue por las radiaciones ópticas. Bien. Las radiaciones ópticas tienen un asa llamada asa de Meyer que está rodeando el asta temporal del ventrículo lateral. Finalmente llega a la corteza visual. Ahí obviamente va a cortezas, o sea, hace sinapsis y va a otras partes de la asociación. Si hacemos un fondo de ojo, estamos viendo esta imagen. Justamente la luz llega y se focaliza especialmente en este punto, que es este punto que está acá. Acá tenemos la mácula, en el centro de ella debería estar la fóvea, que es el punto de mayor agudeza visual. Fíjense que es una territorio vascular, que los vasos que son, en este caso van a ser temporales y nasales de este lado, no llegan del todo a este lugar, tienen una nutrición de forma vascular. Justamente, ¿por qué? Porque estos vasos, la idea es justamente que no haya nada que moleste la llegada de la luz o el reflejo. Esto que está acá es la papila óptica, y como pueden ver acá no hay posibilidad de tener receptores para la luz, justamente es el punto de emergencia del nervio. Esto es un punto ciego que tiene el ojo. Nosotros no lo percibimos normalmente porque también lo cubrimos con el ojo contralateral dentro del campo de visión, o simplemente si tenemos un ojo cerrado también nuestro cerebro rellena con lo que bordea ese punto ciego para no darnos cuenta que lo tenemos. Es un escotoma, digamos, fisiológico. Bien, estas son las capas, bueno, no son las capas del ojo, son las células que componen el ojo. La luz lo que tiene que hacer es, esto es la retina, como dije, la porción más central, pero la luz tiene que atravesar todo este recorrido para llegar justamente a ser captada por los receptores. Lo cual parece contraintuitivo, pero vamos a ver a continuación que tiene una vuelta de tuerca, una solución que busca el cuerpo para que la luz no se vea interrumpida por el paso de estas células. Estas células van a ser los receptores, que van a ser los conos y los bastones. Estos son los bastones, estos son los conos. Dentro de ese punto de mayor agudeza visual se encuentran principalmente conos. Los conos son los que dan la mayor agudeza visual, la mejor resolución y también la visión de colores, porque van a captar, depende de que conocen, van a captar más bien luz azul, verde o roja, y en base a eso se va a construir, la vista es un proceso constructivo, se va a construir la imagen a color. Un daño probablemente genético, mayor etiología genética, a la formación de estos componentes va a ser una discromatopsia o una cromatopsia, lo cual se le ve en el caso, por ejemplo, de una persona que es daltónica. De lo que es los bastones, ellos no tienen la capacidad de discriminar colores, pero pueden captar luz con mayor facilidad y tienen mayor preponderancia en lo que es el resto de la retina y en la baja luminosidad, está oscuro. Después tenemos las células bipolares, bien, y finalmente las células ganglionares, que estas van a ser las que van a formar el nervio óptico. Después tenemos células amácrinas y horizontales, que no vamos a hacer hincapié pues, sobre el sentido de la vista o más adelante. Esto es lo que les mencionaba, justamente cómo hace la luz que tiene que atravesar todos estos componentes para llegar hasta los conos y los bastones. Lo que hace es que en la fobia justamente se forma ese hueco porque se corren hacia los costados, no es que dejan de estar, sino que se corren para que la luz llegue sin dificultades hacia los conos. Bien. En este caso digo conos porque es lo que predomina en la fobia. Bien, esto es una imagen en la que se puede ver el campo visual y cómo estaba por los dos ojos. El ojo se va a dividir en una retina nasal y retina temporal. Bien. Esto es la retina nasal, cerca de la nariz, y cerca de la temporal, la temporal. Cada una va a haber un campo. Tenemos un campo visual que es un hemicampo que es temporal, y otro campo nasal, pero como la imagen llega, fíjense que la que llega acá llega a este lado, llega invertida.
Ergo, lo que es campo visual nasal lo va a ver la relatividad temporal y viceversa. Esto es importante para las manifestaciones patológicas, porque algo que haga que yo pierda la visión de la relatividad temporal, la manifestación se me va a dar del lado de la relatividad nasal. A su vez, está todo invertido de arriba a abajo. Lo que es llega para arriba, lo que es del campo superior llega al inferior, se pone en este caso acá y acá, y viceversa. Bueno, de lo que son los axones de las células ganglionares que salen de la retina nasal, estos decusan, son los que decusan el quiasma óptico. Los temporales siguen de forma homolateral. Para el sentido de la visión, lo que tienen que hacer es llegar hasta el tálamo, el cuerpo genicular lateral, hacer una sinapsis y seguir por las radiaciones ópticas hasta la corteza cacarina. Las que se ocupan más bien del cuadrante, ya serían cuadrantes en esta época, en este tiempo de estudiar, pues ya son en mi campus, inferiores, van por esta asa de Meyer que les dije que a veces puede ser que se lesione y traiga una cuadrantopsia del lado superior contralateral. O sea, perdón, sería del lado, en este caso sería del lado derecho, y en este caso sería del lado izquierdo. Bien, nervio motor ocular común, después hablaremos de los reflejos. Tiene la función de mover músculos intrínsecos y extrínsecos del ojo, no todos, ahora vamos a ver cuáles, y una función parasimpática para el músculo ciliar, que la función es básicamente la acomodación, actúa indirectamente sobre el lente, y el músculo esfínter de la pupila. El origen ya lo mencionamos, acá se puede ver en el mesencéfalo, esto que se ve más oscurito es lo que es la sustancia negra, el núcleo rojo, acá está el tectum, y básicamente va a actuar sobre los músculos extrínsecos del ojo menos el oblicuo superior y el abducens, el recto lateral, que se ocupa el abducens. Bien, se ocupa entonces del recto superior, el recto medial, el oblicuo inferior, los intrínsecos del ojo menos, o sea, el ciliar y el esfínter de la pupila, también elevar el párpado superior, que no se ve en esta imagen. Ahora vamos a ver bien las relaciones. De lo que es el nervio troclear, ese que salía de la cara posterior, se encarga solamente de un solo músculo, de hecho es el nervio más finito que hay en el cuerpo, que es el oblicuo superior. Y después tenemos el motor ocular externo, que se encarga de recta lateral. Después puntos de emergencia son los ya mencionados antes, o sea, fosa interpedocular, del otro uno que sale de la cara posterior, y este que sale de unión bulboprotubencial, el más medial de todos. Los puntos en los que llega ya los marqué. Algunos van a viajar por el seno cavernoso, que son estos tres aquí marcados, y el segundo par es el que viajaba lejos de ellos, no está vinculado en su trayecto intracraneal a los mismos. Bueno, su trayecto intracraneal a los mismos. También estos, a diferencia del segundo par que viaja por fuera, estos viajan por dentro o a las paredes también, depende del seno cavernoso. El 3 y el 4 están bien de la pared, el tercero ese suele estar más bien un poco superior. El sexto sí viaja más pegado, más cerca de la carótida interna, también puede estar más afectado en patologías que le afecten. Y después también tengo ramos de 1 y B2 que también están yendo por el seno cavernoso. Esto que se ve acá es la hipófisis, justamente en un macroadenoma, un tumor que sea no secretante, que en patologías por su crecimiento puede comprimir al quiasma óptico, como había mencionado antes, y justamente afectar a las fibras que se decusan, como son reactividades nasales, va a afectar los hemicampos temporales. Bien, para no desviarme del tema, que son los nervios que mueven el ojo en este caso, tenemos, como se había mencionado, de los que se ocupa el tercer paracraneal, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior, aparte del ciliar, cuya contracción va a producir una relajación en este ligamento ciliar, que lo que hace básicamente es producir una relajación de la lente, deja de tensarla y la forma natural que tiene de tener la lente es más redondeada. Bien, afectando la incidencia de rayos de la luz. A su vez va a producir una constricción pupilar
y también va a hacer una elevación del párpado superior. Después tenemos el músculo oblicuo superior, que es el cuarto par craneal, que su principal función es la intorsión, es girar el ojo para adentro. ¿Por qué pasa esto? Lo vamos a ver más adelante. Y por último, la abducen, que es el sexto par craneal. Estos son los elementos del tercero. En amarillo están los del componente parasimpático, el cuarto y el sexto. Y finalmente lo que quiero mencionar más adelante, muy importante, son los del componente simpático. Como mencionaba yo, por vía perivascular tienen que llegar también elementos simpáticos. ¿Esto qué van a hacer? Van a producir la dilatación del espacio pupilar, la erosión de la pupila, y también va a inervar el músculo tarsal superior para ayudar a lo que es la elevación del párpado. Eso, componente simpático. Justamente a veces una alteración del sistema nervioso simpático no solamente se ve con la pupila más cerrada, sino con el párpado ligeramente caído, dando una tosis palpebral. Bien. Cabe destacar que acá también se ve el componente sensitivo correspondiente del trigémino, y ni el componente sensitivo ni el simpático van a hacer sinapsis en este ganglio que está acá. Como en generalidad ya hemos visto, los ganglios del sistema nervioso parasimpático están cerca del efector. Y de hecho, este es el ganglio del componente parasimpático del ojo, el ganglio ciliar, que es el tercer par. Acá se ve un punto de llegada a la órbita que faltaba mencionar, que se ve justamente recto superior, oblicuo, el párpado superior, el oblicuo superior, los rectos, el oblicuo inferior no se ve porque no tiene inserción a esta altura, vasos, este es el segundo par con la arteria central de la retina, y más adelante se pueden ver el tercer par que ya entra dividido, el cuarto par, sexto par, trigémino y simpático. Con respecto a los movimientos del ojo, de nuevo repase cada uno su bibliografía, pero básicamente el ojo se mueve en tres ejes, y lo que pasa es que al los músculos rectos estar básicamente insertarse cerca del vértice de la cavidad orbitaria, y esta estar tirada hacia la línea media, más cerca de la línea media, no solamente producen un movimiento de elevación y de depresión, ya sea recto superior e inferior, sino también tienden a torcer el ojo hacia adentro, a hacer una abducción. Bien. No solamente una abducción, sino también una torsión, como se puede ver en este caso, que puede ser una intorsión o una extorsión. En eso es la función que tienen en parte los músculos oblicuo superior e inferior que van a compensar ese movimiento, como puede ser el oblicuo superior, que va a producir una intorsión. Justamente ante una lesión del mismo, solamente para poner un ejemplo, me va a producir que el ojo se rote para el lado opuesto, se gire para la extorsión, y la persona va a volcar toda la cabeza para el lado opuesto, o sea, va a compensar esta extorsión con el movimiento de la cabeza, y va a venir con una tortícolis. ¿Cómo se evalúan estos? Al nivel de cómo se evalúa la visión, básicamente tenemos la capacidad de evaluar el componente aferente-eferente con centro integrador, que eso se hace mediante los reflejos, como puede ser reflejos fotomotor, reflejo consensuado, por ejemplo, mediante el estímulo de luz del mismo ojo, y ver cómo afecta la contralateral. Después hacer test de agudeza visual, que eso ya se escapa un poco de lo que es la materia. Y los del movimiento ocular, que simplemente se le pide a la persona que con la cabeza alineada hacia mí siga formando una H y cruzando los extremos, una viroma, un objeto, para ver que los movimientos se respeten. Bien. Obviamente hay formas de hacerlo más profesionales con algún tipo de aparatos. Los campos visuales también se puede tanto evaluar con un aparato profesional de un oftalmólogo que delimite mejor el campo, aunque también dentro del examen de núcleos de la base que se suele hacer el paciente internado, se puede llegar a hacer simplemente haciendo que la persona fije la mirada con uno y evaluando si uno pone los dedos y los mueve los extremos, a ver si el campo visual está respetado. Lo más importante siempre obviamente es la mácula, que es donde se concentran los conos.
Acá se ve, por ejemplo, uno de los reflejos en que la estimulación justamente de la señal visual va a llegar por, ante la estimulación de la luz, va a estimular el segundo par craneal, va a llegar a la pertectal, los núcleos de Eicher-West para el tercer par craneal, que es el parasimpático, esto llegan de forma bilateral, y por eso es que luego se va a estimular los músculos esfínteres de la pupila de los dos ojos. Justamente, depende de dónde esté la lesión, depende qué tipo de patología me va a dar. Si, por ejemplo, yo estoy estimando solamente este ojo y se lesiona este nervio, no se va a contraer ninguno de las dos pupilas. Si está lesionado el tercer par canal de este lado, no se va a contraer la pupila de este ojo, pero sí de este. Y si la lesión es de este lado, solamente se va a contraer de este lado. De lo que es, para ir cambiando el nervio trigémino, tenemos que tiene dos componentes. Un componente que básicamente va a ser motor branquial, o un motor derivados de sarcofaringios, y motor aferente somático general, va a ser sensibilidad. Es el principal nervio de la sensibilidad de la cabeza. Bien. Acá se ven los núcleos, que se ve los núcleos del nervio trigémino y su componente sensitivo, el encefálico sensitivo principal y espinal, y el motor, que justamente está a la altura más o menos de la que sale el nervio. Acá se ven los ramos B1, B2 y B3. Estos son los que llegan al ojo, que mencioné antes. Y la sensibilidad va a dar sensibilidad de la cara, que se va a dividir en sus ramas. A su vez también va a dar una inervación, va a dar inervación también a las estructuras profundas, como pueden ser los senos paranasales, las glándulas, también de las meninges, salvo lo que sea más bien fosa posterior, que también se encarga vago, como se ve en este caso. Ahí se ve. Básicamente en esto se es una relación primer cofaringio y habla de su componente motor, que va a ser, que faltaba mencionar, que es músculo de masticación, contención de tímpano, miloiodio, ventatriolar, músculo digástrico. Después habla de la nervación sensitiva, que es porción anterior del cuero cabelludo, ojos, senos paranasales, cavidad nasal, oral, 2/3 de la lengua. Ojo, está hablando de sensitivo, no de sensorial, no está vinculado al gusto. Y meninges de las fosas craneales anterior y media, también tiene ramo tentorial. Y membrana timpánica externa, junto con otros nervios que veremos más adelante. Bien, acá se ve de nuevo el quinto par craneal. Este es un esquema, obviamente está cambiado. Fíjense que el tronco del encéfalo está como desplazado para ver los territorios de inervación de este músculo. Bien. También justamente, importante destacar del nervio anterior que me faltaba, es que de su componente sensitivo se pueden evaluar algunos reflejos, como se van a ver más adelante, justamente si estoy evaluando la sensibilidad o estoy evaluando que la persona muerda y siento los maceteros el temporal, estoy evaluando el nervio trigémino. Básicamente lo que hago es tratar, si es un músculo, tratar de moverlo, si es una región de sensibilidad, estimularla. Cuando es una parte sensorial, estimulo el sentido de lo que es el nervio facial. Bueno, el nervio facial tiene varios componentes. Acá se ve su núcleo motor, que es la famosa roller facial, que rodea a la del septo craneal. Va a tener componentes en lo que es sensibilidad, va a ocupar de músculos de la mímica, va a dar inervación parasimpática y también va a estar vinculado a lo que es la sensibilidad. De lo que es del gusto se va a ocupar de 2/3 anteriores de la lengua, o sea, lo que es anterior a la bilingual. De lo que es su núcleo motor se ve ahí, después núcleo salival superior, que es la parte parasimpática que se ubica, se encarga de las glándulas, lo que no sea básicamente, lo que no es glándula parótida, básicamente. Núcleo fascículo solitario. Y también espina del trigémino, por su sensibilidad. La parte rostral del núcleo del fascículo solitario es la parte encargada del gusto. Bien. Esto es un esquema que muestra de algunos de los ramos extracraneales del mismo, de las anteriores. Aparte igual también tiene un ramo para el fascículo, la parte occipital del occipito frontal, el vientre occipital del occipito frontal y los músculos de la oreja, los músculos auriculares. Bien. Respecto a lo que es la inervación de los músculos de la mímica. La inervación, o sea, de lo que es una lesión puede ser supranuclear,
cuando sea básicamente la corteza está en el núcleo o periférica. ¿Bien? Si yo me secciono a la altura del foramen estilomastoideo por donde sale el cráneo, el nervio facial, supongamos que me lo secciono, voy a tener como este paciente que se le ve una parálisis de la hemicara total. Bien, es bastante lineal, se queda nervada. Ahora, ¿qué pasa con los núcleos? Los núcleos reciben información de corteza y pueden recibir de la corteza del mismo lado, del lado contralateral o de ambos lados. En este caso va a pasar que el núcleo tiene una parte de la cual se va a encargar de lo que es una hemicara superior y una inferior. Bien. De los somas que se ocupan de la parte superior de la cara, ya sea de un lado o del otro, de los núcleos obviamente, va a recibir información de las dos cortezas, va a recibir las experiencias de las dos cortezas. Que significa que si de un lado se lesiona, tiene la otra que le llega. O sea, la neurona que va a estimular, el grupo de neuronas que van a estimular los músculos de la frente, van a recibir, va a tener una experiencia, va a tener un estímulo, independientemente de si haya una corteza que esté lesionada o no. En cambio, lo de la porción inferior de la cara solamente reciben información de la corteza contralateral, cosa de yo tengo una lesión central, tuve una ACV, voy a tener una parálisis de un cuadrante de la cara, solo de un cuadrante, porque la otra corteza se va a encargar de las neuronas que quedaron, que no se van a afectar, que están indemnes. Bien. Este es un esquema que muestra un poco lo que es el trayecto dentro del conducto auditivo interno, que entra también con el octavo paracraneal, en el cual se ven uno de sus ganglios, que es su ganglio, que es uno de sus ganglios, que es el sensitivo. Bien. Que se ve ahí, el ganglio geniculado. Se ve que una vez que ingresa al conducto auditivo, tiene dos acuaduras, una que está a nivel y después una más adelante. Bien. Está vinculado a lo que es estructuras del oído medio, se acerca también de lo que es el estribo, en relación a el músculo estapedio, y luego tiene otra cuadra más adelante en el cual se ve el nervio cuadral del tímpano. Ese que está ahí es el nervio petroso mayor. Bien. El petroso menor depende del osofaringeo, el petroso profundo es simpático. Ahí se ven algunas de sus porciones del nervio. Bien, esto es un esquema que también muestra los lugares de inervación que se ven todos los músculos de la mímica. Bien. También con vientre posterior digástrico y estilo faringio. Perdón, estilo ioideo. Los músculos, estos se ven acá los auriculares. Este que se ve acá es el núcleo salivar superior. El inferior acá se ve que no sabe nada porque es del glosofaringio. Bien. También se ve que está usando también parte del trigémino acá. Tiene el componente motor. Y acá se van a, por ejemplo, las glándulas que se están encargando de dar la reacción parasimpática a las glándulas salivales. Bien. También la parte de lo que es sensibilidad tiene un poco de lo que es pabellón auricular y es uno de los que da también en relación a la membrana timpánica externa. La interna se encarga del glosofaringio. Sensorial, los gustos 2 tercios anteriores de la lengua. La parte sensitiva, recuerden que era el trigémino. Los músculos de la mímica, vientre posterior digástrico, estiloideo y estapedio. Glándulas lagrimales, sublinguales y submandibulares, más la mucosa oral y nasal. Bien. La parte de la sensibilidad, por ejemplo, la sensibilidad de los senos paranasales, todo eso es trigeminal. Esto es un esquema que hablaba de las lesiones que les había mencionado antes, justamente. Fíjense que de lo que es de las cortezas hay inervación bilateral a la porción inferior del rostro, perdón, a la porción superior del rostro, y a la porción inferior solamente contralateral. Esto es un tema suele ser bastante tomado. De lo que es vestibular, simplemente audición y equilibrio, sensitivo especial de sus núcleos, los núcleos vestibulares, 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos nucleares. Acá se ve una imagen ampliada, cadavérica, teñida, en la cual se ve cómo están llegando, esta es la arteria cerebrosa anterior interior, se están metiendo el 7 y el 8 hacia el conducto auditivo interno. Por acá está el tronco del encéfalo. Bien, estos son los pares canales bajos.
Si miran un poco la imagen, más o menos se pueden llegar a ubicar. Imagen ampliada. ¿Dónde están los órganos que se ocupan de esto? Órganos periféricos están dentro de lo que es el espesor del hueso temporal, de la porción petrosa del hueso temporal. El sentido de la audición va a estar facilitado también por lo que es el pabellón auricular y conducto auditivo, que es parte del oído externo. Bien, pasando ahí, el sonido se amplifica y pasa hacia la membrana timpánica. La membrana timpánica va a vibrar y va a transmitir su movimiento hacia el oído medio, que va a tener 3 huesecillos, yunque, martillo, estribo, que van a hacer que toda esta energía se concentre en un punto muy pequeño. No solamente van a amplificarlo porque se concentra en un punto pequeño, sino que por efecto de palanca van a darle más fuerza al impacto. Eso va a generar el movimiento de un líquido que está acá adentro, se va a ver más adelante, que va a estimular células encargadas de captar la visión. Esto que está acá es oído interno. Cualquier patología que esté antes del oído interno va a ser de conducción, por ejemplo, un tapón de cera, una lesión de perforación de membrana timpánica o un colestatoma o lo que sea, y una lesión que puede ser lesión nerviosa o del oído interno propiamente dicho, es una lesión tipo sensorial. Acá se ve también este músculo que está acá, que es el tensor del tímpano, una lesión trigeminal, y después no se ve que está un poco más atrás el estapedio. Está la trompa, Eustaquio, bien, que va hacia la faringe. Bien. De lo que es el oído interno, que es donde se van a encontrar estas neuronas, donde se encuentran, digamos, los receptores y la propia neurona, tenemos que, vamos a hablar de un laberinto que es óseo y membranoso. Bien, el óseo es justamente es el excavado óseo que se da, y por dentro, en la parte más donde están las células y los demás componentes, está lo que es el laberinto membranoso. A su vez se puede ver una porción que es anteromedial, que es la destinada a la audición, que es la coclear, y el posterolateral, que es la vestibular. Bien, acá es el punto donde impacta el estapedio, que va a estimular esta cóclea para captar el sonido. La gónada tiene esta forma, que básicamente lo que hace es, depende de la altura, va a captar sonidos más agudos o más graves. Ese es el objetivo que tiene. Acá se ve desde una vista desde superior, que se ve anterior, posterior, lateral y medial. Acá se ve conducto auditivo interno, conductos semicirculares, otro punto que llamamos adelante, que es el utrículo, el sáculo, la cóclea. Bien, imagen ampliada esquemática. Tenemos la parte destinada a la audición, que es la cóclea, y la parte destinada al equilibrio, que son los conductos semicirculares, bien, que se van a encargar de las aceleraciones rotacionales, y el utrículo y el sáculo, que se van a encargar de las aceleraciones lineales. Bien. ¿Cómo hacen esto? Todo esto que hay un líquido que ya llama, que rodea al laberinto, que es la perilinfa, y por dentro lo que se ve acá es la endolinfa. Bien, tienen composiciones químicas distintas y funciones distintas. En lo que es de la parte de los conductos semicirculares y utrículo y sáculo, justamente el movimiento de eso va a afectar en lo que son los conductos semicirculares a las ampollas, que hay una cresta que mediante unas células que están vinculadas a ellas van a detectar ese movimiento, y mediante ese movimiento dado por la inercia del líquido se van a estimular y van a detectar la aceleración rotacional. El utrículo y el sáculo va a tener unas otoconias, unos cristales que también se van a mover por los movimientos, lineales, y van a también estimular las células. ¿Cómo se estimulan estas células? Estas células son células ciliadas que tienen unos estereocilios, tienen unas prolongaciones, como si fuese un cepillo, y el movimiento de ese cepillo para un lado o para el otro va a producir una despolarización o una hiperpolarización. No es que se mueve demasiado, pero imagínense ustedes que agarran un cepillo de dientes, ponen el dedo arriba y mueven las cerdas de un lado a otro. Esto sería un movimiento muy pequeño, de más o menos 1 grado, pero que produce el estímulo de la célula. Bien. Esto se ve del lado de lo que es la parte coclear, que tenemos que la ventana oval va a impactar y va a producir el movimiento de la linfa de la rampa vestibular. Todo eso sigue, como se había mostrado en el gráfico anterior, sigue toda la vuelta y mueve la linfa de la rampa vestibular del otro lado, de la rampa coclear del otro lado.
Eso produce un abombamiento de esta ventana que está acá, que es la ventana redonda. La ventana redonda es indispensable para que este movimiento se pueda producir. ¿Por qué? Porque el líquido es incompresible. Esa es la función que tiene. Bien. Este movimiento va a producir una vibración que, dependiendo qué parte le hago cóclea, va a tener estas partes más gruesas o más delgadas y más tensas, más relajadas, y va a reaccionar a una frecuencia distinta. ¿Qué va a producir esto? Es una vibración de estas suelas, que son las suelas ciliadas, que pueden ser internas o externas, sobre la membrana tectórea. Y este movimiento por la vibración es lo que produce la captación del sonido. Bien, la señal de estos receptores periféricos va al órgano de Corti, de otro lado sería el órgano vestibular, lo que es el equilibrio, y ahí se va a formar el octavo par craneal. Un esquema de lo mismo, que se ve junto como pasa vinculados al séptimo par craneal, con la rodilla facial, el petroso mayor, en este caso, ya hemos hablado, cuerda de tímpano, la porción coclear y la porción vestibular. Bien. ¿Cómo se estimula esto? Bueno, básicamente se pueden ver generando movimientos de la persona. Como puede ser, un trastorno vestibular posiblemente traiga ya una manifestación de la persona. Si uno le pide a una persona que tiene un trastorno vestibular, a veces puede tratar por conexión con el fascículo longitudinal medial, con los músculos que mueven el ojo, va a tener unos movimientos anómalos. Puede ser que también se estimule con calor para producir alteraciones en los conductos semicirculares, y la perturbación del endolinfa genera movimientos en el ojo también. Puede ser que la persona directamente, cuando cierra los ojos, porque también la visión es parte del trípode de tentación, la persona se caiga. Hay muchas formas de evaluarlos, obviamente. Además de eso, lo que es la audición, simplemente se puede hacer con un diapasón, hacer un test que evalúe la conducción, comparar lo que es la conducción sonora con la ósea, o sea, estimulando lo que es solamente acercando sonido o apoyándole sobre la apófisis mastoides, y comparar cuál dura más. Se puede poner, sino también sobre el vértex del cráneo, un diapasón, y ver de qué lados se lateraliza para detectar una patología, cosa que se verá en la clase de sentidos para darlo con más detalle. Bien, de lo que es el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo tiene bastantes componentes. Acá se van a ver el núcleo salival inferior, que va hacia la parótida. Esto se está viendo acá, es el núcleo ambiguo. Bien. Después se ve el núcleo espinal, obviamente el sensitivo del quinto par. Y fascículo solitario. Bien. Su punto de salida ya se marcó antes. Y los lugares a los que llega. Va a tener inervación en la faringe, más bien de tipo sensitiva. Y también va a llegar a un músculo que es el estilo faringio. Después va a dar inervación sensorial a los 2/3 posteriores de la lengua. Va a dar también inervación en lo que es la cavidad timpánica, la membrana timpánica, la porción externa, como había mencionado antes, y la glándula parótida. Además de eso, cuerpo carotidio. Y seno carotidio también, que es una cosa es el seno que está acá y el cuerpo. Básicamente detectan propiedades, cambios tanto de pH químicos de la sangre. Bien. Bien, es un esquema de las funciones que hace, las funciones que tiene, que mencioné previamente. Este claramente es un esquema. A uno de los ganglios que se pueden ver acá, tiene ganglios acá sensitivos, superior e inferior, que están más o menos a la altura del foramen yugular. Me faltó decir que junto con el 11º par salen por la porción anterior del foramen yugular, la porción posterior está ocupada por la vena homónima, y un ganglio que tiene parasimpático es el ganglio óptico, bien, que está más o menos cerca de lo que es la mandíbula, cerca de lo que es la articulación temporomandibular, un poco por abajo sería la cara interna. Esto es un breve resumen de lo que es el sentido del gusto. Fíjense que lo que estamos viendo ahora no mencionaba mucho el nervio vago, pero esto sí lo marca. También su ganglio inferior, también tiene dos ganglios superior e inferior como sensitivos acá, que está yendo a la porción rostral del núcleo del fascículo solitario. Bien. Bueno. Nervio vago. Ahí terminando. Bueno, el osofaringeo justamente se puede evaluar poniéndole
una sustancia con un tipo de sabor en los tercios posteriores de la lengua, se puede evaluar parte del reflejo ansioso, estimulando la pared posterior de la faringe. Evaluar la porción, lo que es muscular quizás no sea tan sencillo, pero se puede. Por lo general se evalúa en conjunto con el nervio vago también. Las lesiones propias no son tan, las lesiones exclusivas del mismo no son tan comunes, tengo entendido. Bien, acá se ve el nervio vago que es básicamente parecido a lo que es los núcleos que tiene, salvo que cambiamos el salival inferior, perdón, por el dorsal del décimo par. Bien, acá marca la función de cada uno. También lo que acá está marcando un poco de sensibilidad, como dije, con los demás nervios craneales, que junto al trigémino facial también tiene cierta innervación a nivel de conducto auditivo externo, y también un poquito de membrana timpánica. Los tres, según la descripción, toman lo que dice su libro oficial, pero estarían llegando hasta lo que es tanto conducto auditivo externo como una porción de la oreja y el tímpano. Bien. De lo que es visceral de tórax y abdomen es básicamente todo. Recién en la parte sacra tenemos el resto de lo que es la inervación parasimpática, así que tiene un componente importantísimo la inervación parasimpática en estos órganos. Bien, a los miembros no, porque ahí no llega inervación parasimpática, pero los órganos sí, también muy importante a nivel de corazón para disminuir, entre otras funciones que reduce la frecuencia cardíaca. Y gran parte del mismo también es componente aferente. Bien. Mira, acá se ve cómo llega a todas las vísceras. Está bajando por el hiato esofágico hacia el diafragma y llega a las vísceras del cuerpo, el abdomen y el tórax. Este era de resumen, se ve lo que es la parte sensitiva que le había mencionado antes. Recuerden que se había mencionado las meninges, el resto también estaba vinculado al trigémino, de nervios craneales. A frente dice la general de lo que es faringe, laringe, vísceras torácicas, abdominales y los cuerpos aórticos que están acá. También tiene rama estomático del noveno par a esta altura. De lo que es el gusto, la raíz de la lengua y la epilotis no tiene tantos receptores, pero está. Los músculos de la faringe tiene también del palato gloso, que es un músculo extrínseco de la lengua, y los de la laringe. La mayoría de ellos por el laringo recurrente, salvo el cricotiroideo, que es por el ramo laringo externo, que es el que sale por acá. Bien. Van a producir realmente trastornos en la voz, dependiendo de qué se lesione. Específicamente si se lesiona este que mencioné recién, se perdería la capacidad de hacer tonos agudos, la voz se agotaría más rápido. El resto también puede tener una voz bitonal o un tipo de trastorno de voz, depende en qué estado se hayan paralizado las cuerdas vocales. De lo que es el resto, bueno, también se puede evaluar junto con lo que es el reflejo nauseoso, bien, con el noveno par. Por último, bueno, faltaba lo que había mencionado antes, inervación parasimpática de vísceras torácicas y abdominales. Nervios accesorios, diferente de cerebro especial. Algunos lo pueden ver distintos en el autor, también chequenlo ustedes, también pueden ver, depende si consideran que tiene un núcleo propio acá o es solamente espinal. Acá lo marca como el núcleo ambiguo y núcleo del 12, está mal eso. Perdón, del 11 está bien. Lo que es el ambiguo lo pueden tomar o no, eso léalo de sus libros. Se encarga de inervar al trapecio y al esternocleidomastoideo. ¿Cómo se evalúan estos? Básicamente movimientos contra resistencia. O sea, primero se puede decir que la utilidad voluntaria, palpar el tono muscular y hacer movimientos contra resistencia. Bien. Ustedes pueden tratar de hacer que gire la cabeza por un lado a otro y van a ver cómo se contraen los esternocleidomastoideos, tírela para abajo y se contraen ambos. El trapecio también. Eleva los hombros y van a ver cómo se contraen. Acá se ve justamente cómo salen sus raíces de las espinales y salen con los nervios 9 y 10 por el foramen yugular. Bien. Dejan cerca del músculo esternocleidomastoide, por ahí también salen ramas que salen justamente posteriores para llegar al trapecio. Trapecio, la porción más superior. De lo que es el nervio peloso, para terminar, tenemos que inervar. Solamente se encarga de los músculos de la lengua de todos ellos, menos el palato goloso, que se encarga del vago. Estos músculos que van a dividir intrínsecos y extrínsecos, que los intrínsecos van a ser los que vamos a ver a continuación, que tenemos vertical, horizontal, longitudinal superior e inferior.
Acá se ven, bueno, se ven algunos de ellos. Bien. Y de lo que son los demás de los extrínsecos, son todos menos el palato goloso. De lo que es la evaluación, bueno, de lo que es el estilo goloso y genio goloso, lo que tiene de particular es que el genio goloso es el único que tiene procesiones corticales de tipo contralateral, como he mencionado con lo que era el nervio facial, y lo que hace este músculo se encarga de proyectar la lengua. En el caso de que uno de los dos se afecte, la lengua se va para el lado enfermo, para el lado patológico, larvado. Esto se ve de nuevo el nervio acá. Bien, para que se vea preparado, que a veces puede ser tomado. Lo mismo acá. Bien. Un repaso de los pares bajos. Y listo. Muchas gracias.